Hola, buenos días. Soy Adriana Molano, directora del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, el CRESPIAL. Soy antropóloga, trabajé muchos años en el Ministerio de Cultura de Colombia como responsable de la política de salvaguardia del patrimonio inmaterial en el país y he estado como consultora para la UNESCO para la Convención del 2003 y desde el 2011 hago parte de la red de facilitadores de la estrategia de capacitación. Hoy vengo a darles una conferencia, una charla sobre las políticas nacionales para la salvaguardia del patrimonio cultural en América Latina, recogiendo un poco la experiencia que ha tenido el CRESPIAL acompañando a los 15 países que hoy hacen parte del CRESPIAL. Esta charla va a contener 3 partes. La primera, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer una política pública a partir de la experiencia del CRESPIAL, de la experiencia de la UNESCO y de la experiencia personal que yo tuve como directora del tema en Colombia? La segunda parte es cómo se ha implementado la convención y cuál ha sido el desarrollo de las políticas en América Latina. Y la tercera parte, ¿qué está haciendo el CRESPIAL al respecto? ¿Cuál es el ejercicio actual? Como ustedes saben, el marco que nosotros tenemos es la Convención 2003 para la salvaguardia del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Esta es una convención que nace de la necesidad de proteger o salvaguardar ese patrimonio que no es el patrimonio material, sino ese patrimonio que nos compete a todos y que determina la identidad de las distintas comunidades locales. En ese marco, los países que han ratificado la convención se comprometen básicamente a 3 cosas. La primera, generar una política pública de patrimonio inmaterial en su país. La segunda, un marco institucional y legal. Y la tercera, desarrollar o confeccionar inventarios del patrimonio inmaterial y acciones de salvaguardia. En ese sentido, la UNESCO ha generado un documento de orientaciones. ¿Qué debe contener esas políticas públicas? ¿Y qué debe tener en cuenta? Primero, las capacidades. Segundo, la participación. Este es un punto muy importante y muy delicado de la convención y es cómo las comunidades participan de la salvaguardia, porque el fin último de la convención es mejorar la calidad de vida de las comunidades. Pero la convención determina que solo las comunidades son quienes identifican su patrimonio y por tanto quienes están llamados a gestionar su patrimonio, a gestionar la salvaguardia de su patrimonio. En ese sentido, la convención hace un llamado permanente, no solo la convención, sino la aplicación de esta convención, de que las comunidades tengan un alto nivel de participación, tanto en la salvaguardia como en la definición de las políticas. Por otro lado, estas políticas deben tener en cuenta los diversos actores. No estamos hablando solamente de comunidades locales, sino de actores regionales, locales, nacionales, institucionales, ONGs, academias. Digamos que en la implementación de la convención hay muchísimos actores que deben participar y según las políticas culturales o las políticas públicas de cada país, estos diversos actores deben entrar de maneras diferentes. Otro tema muy importante en el cual está la convención y determinan las políticas es el de los derechos humanos, el del desarrollo sostenible y el del respeto mutuo. Y por último, tener en cuenta que los patrimonios no son solamente de los territorios de cada país, que hay patrimonios transfronterizos, que hay patrimonios que están en diferentes continentes incluso. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta cuando se va a plantear o a pensar una política? Primero, las acciones previas a la convención. Nosotros sabemos que este es un tema que es inmemorial, o sea, desde siempre. Siempre ha existido el patrimonio inmaterial, sí ha existido la salvaguardia, sino que ahora se le da un nombre, se le da un carácter. Pero todas esas acciones que ha tenido un país antes de ratificar la convención deben ser tenidos en cuenta. En muchos países se ha hablado del folclore y se han hecho políticas hacia el folclore, en otros países políticas hacia las culturas populares, en otros países políticas hacia la diversidad. Eso se debe retomar. O políticas de
de músicas y danzas tradicionales. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Cuando se decide hacer una política de patrimonio inmaterial, no es a partir solamente de la convención. La convención es un acuerdo entre países, pero un acuerdo de políticas que vienen de mucho antes. Como les decía, otro de los temas muy importantes a tener en cuenta son las formas de participación. Cada uno de nuestros países en América Latina tiene políticas públicas relacionadas con la participación ciudadana, relacionadas con la participación étnica. Todo eso se tiene que tener en cuenta para saber cómo vas a definir tu política. Por otro lado, el marco político o los procesos políticos. El marco político relacionado con el Estado y con el gobierno, que son dos cosas que de alguna manera son diferentes. Hay políticas estatales de largo aliento y hay decisiones gubernamentales del periodo de gobierno. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Muchos de nuestros países en América Latina tienen un proceso más o menos reciente de constituciones nuevas, de 20 años para acá, en el que enmarcan sus constituciones en la diversidad étnica, en la pluriculturalidad, en el respeto hacia las diferentes culturas. Eso se tiene que tener en cuenta como proceso político. Por otro lado, la convención es una convención que hace un llamado a la cooperación internacional. En ese sentido, nuestras políticas deben tener en cuenta esa cooperación internacional, no solamente con la UNESCO, sino entre países o entre regiones. Uno de los temas más importantes a tener en cuenta para lograr una política efectiva de patrimonio inmaterial es el de la intersectorialidad. Y por eso las políticas de patrimonio inmaterial son muy complejas y muy difíciles tanto de definir como de ejecutar. Porque el patrimonio inmaterial, si bien en la mayoría de los países está inscrito en el marco institucional de la cultura, es un tema absolutamente transversal a políticas diferentes. Cuando estamos hablando de patrimonio inmaterial y vamos a plantear un tema de cocinas tradicionales, tenemos que tener en cuenta temas como el de la seguridad alimentaria, que ya implican, o temas de campo, que ya implican trabajar con otros sectores, con el sector de la agricultura, con el sector del comercio, cuando se va a hablar a tratar temas de artesanías. Entonces, si bien es un tema, como decía, adscrito a la cultura, tiene que ver con todos los ámbitos. Y el otro tema, lógicamente, que hay que analizar a profundidad y que conocer muy bien es el de la institucionalidad. Tenemos países centralistas, donde el sector cultural, las políticas culturales se definen desde el centro, otros países descentralizados, donde si bien hay una política nacional, cada región o cada localidad define sus propias políticas. Hay institucionalidad desconcentrada, como puede ser el caso de Perú también, donde el Ministerio de Cultura tiene distintas sedes desconcentradas, tienen presupuestos propios. Entonces, esta institucionalidad hay que tenerla en cuenta. En la mayoría de nuestros casos, el patrimonio inmaterial se ha insertado en las direcciones o en la institucionalidad de patrimonio cultural general. Estas institucionalidades tienen años de trabajar con el patrimonio material y es muy difícil cambiar la lógica al patrimonio inmaterial. Esta convención ha sido muy rápidamente ratificada por los países, esto en el mundo entero. Es la convención que se ha ratificado más rápido. O sea, a los 10 años se habían ratificado el mismo número de países que en la convención del 72, más o menos en 30 años. Y lo mismo ha sucedido en América Latina. Los 15 países que hacen parte del CRESPIAN, lógicamente, han ratificado su convención. La gran mayoría desde entre el 2006, 2007, 2008, otros países un poco más tarde, y asimismo la adhesión al CRESPIAN ha contado más o menos entre el 2006 y el 2008 la gran mayoría de países y posteriormente los últimos. Pero su implementación ha sido absolutamente variada, diferente. Y esto tiene que ver con lo que les decía antes, con los contextos sociales, políticos y culturales de los países. Si bien todos los países de América Latina tienen un invaluable patrimonio inmaterial, algunos países ya habían adelantado acciones de políticas públicas antes de la convención. Siguiendo con
¿qué se necesita o qué elementos hay que tener en cuenta en las políticas públicas? Primero son esos antecedentes, luego hacer un estado del arte o un diagnóstico. ¿Qué ha pasado en ese tema? Luego mirar la situación legal, qué marcos hay, luego hacer un análisis del contexto social, político, cultural y económico, revisar el marco institucional y con toda esta información definir la problemática. ¿Cuál es la problemática en cada uno de estos países? A partir de esto ya puedes generar una propuesta de objetivo general. Desde mi experiencia, lógicamente no todas las políticas se plantean un objetivo general, pero desde la experiencia que yo tuve en Colombia y lo que he podido mirar en el Crespial, es que tener un objetivo claro te define realmente una hoja de ruta. Y que todo, podríamos decir, pero todas las políticas de patrimonio inmaterial deben implementar la convención, pero cada país le da un tinte o un toque o una manera diferente de acuerdo a su recorrido. Hay políticas absolutamente participativas, hay políticas que cogen como objetivo social dar herramientas a las comunidades, hay otras que se definen más como investigadores, hay otros como facilitadores. Entonces, eso debe quedar muy bien plasmado en ese objetivo. A partir de ese objetivo ya te trazas estrategias y lineamientos. Y siempre es muy importante dejar definido el seguimiento, el monitoreo y la evaluación. Ahora viene la segunda parte y es la de ejecución. Una vez se tiene definida una política, es muy importante elaborar y desarrollar procedimientos claros, metodologías y una serie de planes, programas y proyectos que se pueda hacer un monitoreo y un seguimiento. Dentro de estos planes, muchos países han contado con estrategias de fortalecimiento de capacidades, otros con el desarrollo de metodologías para hacer expedientes, otros tienen fortalezas en sus planes de salvaguardia. Todos estos programas deben contener un tema de cooperación internacional. Muchas políticas definen listas nacionales distintas a las de la UNESCO o maneras de reconocimientos. Muchas de estas políticas generan enfoques especializados, enfoques diferenciales de género, población, etario. No es lo mismo trabajar con comunidades indígenas que con comunidades afro, que con comunidades campesinas, que con comunidades mestizas. Tú puedes definir una política de género muy clara o ser tu prioridad. No es solamente que quede plasmado en la política, sino que en el momento de la planificación de cómo va a ser ejecutada, tú puedes determinar que los primeros años quieres hacer un enfoque de género y los siguientes años un enfoque poblacional y que el enfoque etario sea transversal. Todo eso ya tú lo defines en la planificación. Finalmente, uno de los temas más difíciles, más complejos y al que estamos llamados todos los que generamos políticas públicas es el de la articulación. ¿Cómo vas a articular tu política frente a todo el resto de instituciones que competen al patrimonio inmaterial? Yo le llamo articulación, desarticulación, porque en general, y todos los gobiernos y el presidente que llega dice articulación, articulación, y a los 2 años, sobre todo vemos desarticulación. Es un ejercicio permanente, complejo, difícil, porque son lógicas muy distintas, sobre todo respecto a la noción de desarrollo. Cuando tú tienes que hablar con el instituto encargado de hacer una carretera o de hacer un megaproyecto y el presidente le ha pedido índices de desarrollo, pero tú tienes allí una comunidad con un patrimonio reconocido por la humanidad y hacer la carretera va a generar un problema de salvaguardia, ¿cómo logras una articulación ahí? ¿Cómo logras? ¿Cuál es la noción de desarrollo que va a imperar? ¿La de desarrollo cultural o la de desarrollo económico? Ese es uno de los grandes puntos. En esta segunda parte sobre América Latina hay que tener en cuenta que hay unas grandes diferencias. Cuando hablo de diferencias no estoy hablando de mejor o peor, sino de las diferencias que nos competen en esta diversidad de región. Hay países que antes de la convención ya contaban con políticas culturales fortalecidas, referidas a este tema, así no se llamaran patrimonio inmaterial, o incluso países como Brasil que ya tenían una política pública de patrimonio inmaterial antes de la firma de la convención. Otros países en los cuales en los últimos tiempos hubo cambios constitucionales
que dieron el marco para poder establecer políticas referidas a la diversidad cultural muy relacionadas con el patrimonio inmaterial, y que la ratificación de la convención lo que hizo fue dar un elemento más para estas políticas. Y otros países en los cuales fue a raíz de la ratificación de la convención que realmente empiezan a definir una política específica. ¿Cuáles son las variables de contexto? Los distintos sistemas de participación. Sistemas de participación de la sociedad civil, de participación ciudadana, referidos a las comunidades, referidos a los portadores o en la relación con ONGs. Cada uno de los países tiene una manera distinta de generar políticas participativas desde sus constituciones, desde sus políticas públicas, desde las políticas más específicas culturales. El otro gran tema es los procesos políticos, tanto los procesos de Estado como los procesos de gobierno, o las definiciones o prioridades de gobierno. Hay países con políticas estatales de largo aliento referidas a este tema y que van definiendo distintas prioridades en cada gobierno, pero esto determina realmente, esta trayectoria histórica, política y social determina la diferencia en cómo se ha aplicado la convención en cada país. Otro tema muy importante es el de la cooperación sur-sur, que como ya lo dije en la primera parte, hay que tenerlo en cuenta en las políticas, y en el caso de la región, muchos países se han intercambiado experiencias, y países con menor desarrollo han pedido asistencia técnica a países con mayor desarrollo, o han habido encuentros durante muchos años. El CRESPIAL organizó diferentes encuentros en los cuales los funcionarios fueron intercambiando sus políticas y viendo qué elementos podían tomar de una política para su propia experiencia. Pero también los proyectos multinacionales del CRESPIAL han permitido a los diferentes países intercambiar sus formas de gobierno, sus maneras de políticas públicas o sus políticas específicas en PCI, metodologías de inventarios, de salvaguardia. Entonces, esto ha permitido también nutrir las políticas. Por otro lado, las oficinas de la UNESCO también han tenido un papel importante en algunos países dentro de su programa de estrategia de fortalecimiento de capacidades o bien asesorías directas. Dos puntos más hay que tener en cuenta para ver la diversidad que hay de políticas en la región. Uno es el tema, lógicamente, de disponibilidad de recursos. Hay países donde la cultura ha sido una prioridad en los últimos años o ha sido algo de largo aliento. Hay países donde hay una institucionalidad muy fuerte establecida, como puede ser el caso de Brasil, de Ecuador. Hay países donde no hay casi ni siquiera institucionalidad cultural, entonces ya el tema de patrimonio inmaterial es una especialización demasiado costosa. Y el otro gran tema, ya explicado, pero que marca muchas diferencias, es de la intersectorialidad. Hay países que han logrado articular el tema del patrimonio inmaterial a otras políticas de desarrollo, a políticas de comercio, a políticas de agricultura, y otros países donde apenas se está haciendo conocer el patrimonio inmaterial. Con todas estas variables hemos hecho una especie de categorización de los 15 países en 3 grandes categorías. Unos son países con políticas públicas estructuradas, que ya tienen institucionalidad, que tienen políticas definidas, ya sea antes o después, que tienen unos marcos legales, que tienen programas, proyectos, que tienen sistemas de monitoreo y elaboración y de seguimiento. Hay otros países que tienen una amplia trayectoria relacionada con el patrimonio inmaterial, pero no han logrado generar una política pública establecida o unos marcos legales que sustenten esa política pública. Y hay países que están hasta ahora en un proceso de construcción. Ese proceso de construcción puede ser un proceso de construcción
teniendo en cuenta los insumos anteriores, teniendo en cuenta distintas políticas que se hayan hecho, pero hay países también que de alguna manera han hecho como un corte y están comenzando, lógicamente con base en la Constitución, pero están comenzando prácticamente de ceros. Quiero terminar entonces con el papel del CRESPIAL en el desarrollo de estas políticas. Ha jugado un papel muy importante en acompañar técnicamente a los países que están elaborando o ejecutando políticas, ha jugado un papel importante en el desarrollo de capacidades técnicas, desde su programa de fortalecimiento de capacidades y en articulación con la UNESCO, que tiene una gran estrategia. Nos hemos juntado en muchas ocasiones o nos hemos acompañado en otras para hacer talleres con comunidades, con funcionarios, con instituciones, incluso un taller, pero ya de la UNESCO, con ONGs, y es uno de los programas que más necesitan los países o más nos llaman, es cómo les damos capacidades para que ellos logren implementar la convención. Y por otro lado, una de las grandes líneas de trabajo del CRESPIAL ha sido el de ser un punto de encuentro, observador y de articulación de las diferentes políticas de los 15 países, de intercambio de experiencias. En ese sentido, el CRESPIAL se ha planteado hacer los estados del arte de la gestión y salvaguardia del patrimonio inmaterial en los 15 países. Se hizo un primer ejercicio en el 2008, fue un ejercicio muy interesante, pero apenas los países comenzaban a entender o a desarrollar sus políticas, entonces es un ejercicio de alguna manera incipiente. En el 2010 se hace otro ejercicio en el cual se tienen en cuenta distintas experiencias nacionales, ya sean unas de inventario, otras de salvaguardia, otras de listas, y allí se termina de completar el panorama del 2008. Sin embargo, ya desde hace años nos damos cuenta de la necesidad de contar con un estado del arte actualizado para algunos países que hicieron bien su ejercicio anteriormente, o bien una base, una base sobre la cual poder acompañar a los países en la generación de sus políticas. Es así como este año ya estamos haciendo un estado del arte de los 15 países. Entonces, este estado del arte va a ser un compendio de todas las políticas de la región que está orientado a identificar cómo se ha venido implementando la convención, proveer información sobre avances, retos y oportunidades en esta implementación como una manera de que los diferentes países puedan decir, bueno, yo en inventarios, por decir rápidamente, Venezuela tiene un desarrollo muy importante, a mí me interesa tenerlo. Pero sobre todo, y en eso estamos haciendo mucho énfasis, brindar recomendaciones y lecciones aprendidas tanto a los gobiernos como a la sociedad civil. No viendo al CRESPIAL, lógicamente, a la Secretaría Técnica del CRESPIAL como un juez para nada, sino al contrario, es un espacio de intercambio entre esos diferentes aprendizajes. ¿Qué recopila y analiza este ejercicio? Políticas y acciones de salvaguardia del PCI latinoamericano a nivel nacional, ese marco legal que existe en los diferentes países y cuál es la participación de la sociedad civil y de los portadores. A partir de todo esto, ¿qué nosotros queremos? Generar estas lecciones aprendidas y estas recomendaciones. ¿Cuáles son las orientaciones que se están dando a los 15 consultores? Una mirada crítica y propositiva de la implementación de la convención en cada país. No estamos haciendo un ejercicio crítico en el sentido de juzgar qué ha hecho o qué ha dejado de hacer cada país. Al contrario, es una mirada propositiva. Un énfasis en cómo han comprendido e incorporado los conceptos. Y aquí hay un ejercicio interesante. La convención define los conceptos, está escrito, todos sabemos cuáles son, pero cada país, a partir de sus experiencias sociales, de su trayectoria histórica, comprende esos conceptos de una manera diferente. Y más aún los locales y más aún las comunidades.
En ese sentido, es muy bonito entender que quienes trabajamos con la convención de alguna manera somos unos traductores entre un lenguaje burocrático internacional, un lenguaje de las políticas nacionales y el lenguaje de las comunidades. Entonces, ese concepto que está definido como en un diccionario tiene distintas acepciones según quién lo maneje o según quién lo trabaje. Otra cosa muy importante es que este estado del arte no lo vamos a hacer basado solamente en la información, en la acción estatal, sino que vamos en la acción del gobierno, sino que vamos a entender al Estado como esa conjunción de la sociedad civil, y queremos mirar cómo ha implementado la convención no solo la institución que le toca, sino las comunidades, la sociedad civil, los activistas, el sector privado, las ONGs, la academia. Vamos a intentar tener una mirada más holística. Entonces, en este sentido, este compendio busca ser una fuente consolidada y sistemática de las políticas públicas y un instrumento que contribuya a la labor de los diferentes actores que participan de la salvaguardia del patrimonio inmaterial, para actores estatales, tanto nacionales como locales, para gestores del patrimonio, para comunidades, para sociedad civil, ONGs, academia, y que busca mejorar en el sentido de socialización e intercambio de experiencias internacionales, la identificación de retos y oportunidades y unas recomendaciones finales. Con esto quiero cerrar, despedirme de ustedes. Espero que este maravilloso seminario sea muy útil para todos y espero que esta charla haya dado elementos para el ejercicio que están haciendo en Chile y en muchos otros países de definición y ejecución de políticas públicas de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Muchísimas gracias.